Ya. Bueno, empezamos la clase bíblica. Hoy voy a hablar sobre guerra espiritual. Guerra espiritual, vamos a irnos totalmente a lo que es la Biblia. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Aquí, guerra espiritual. Una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, ¿no? Espiritual, sí. Espiritual. Bueno, una guerra espiritual. Texto. Primera de Corintios. 10, 3, 6. Ahí empieza la guerra espiritual. Ahora vamos a leer Primera de Corintios. Yo voy a usar en la Biblia la pechita aramea. Voy a usarla. Segunda de Corintios 10, leo 10, 3 al 6, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino el poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes y fortalezas. Es decir, por el poder del Espíritu Santo fortalecemos a rebeldes fortalezas. Las fortalezas. Bueno, la palabra fortaleza viene de una palabra que es una fortaleza, que es un poder que nadie puede entrar en fortaleza. En este caso, la guerra espiritual es una guerra contra el cristiano, como bien lo ha dicho el apóstol San Pablo en Corintios 10, 3 al 6. La guerra espiritual es que ataca los espíritus diabólicos, ataca al cristiano le ataca. Entonces, cuando nosotros estamos en esta guerra, el apóstol San Pablo, veterano y guerrero en la verdadera guerra espiritual, nos explica cómo es la guerra espiritual. A considerar estos versículos, entendemos que la guerra espiritual no se limita con armas, no se limita ni con armas de fuego, ni con el sensacionalismo barato o religioso. O sea, aquí vemos que cuando nosotros estamos en una guerra espiritual, estamos luchando con las armas de Dios, que no son carnales, sino son fortalezas espirituales contra las fuerzas de los rebeldes, que son los demonios, que se rebelaron contra Dios. Ahora, la victoria viene de Dios y nunca viene de los hombres, por mucho que los hombres te quieran darte fuerzas. La fortaleza no viene de los hombres, sino viene de Dios. No viene de estar bajo la influencia del carisma del pastor. Nada. La fortaleza, el poder de Dios no viene por estar bajo el carisma pastoral, sino bajo
el carisma del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia lo está diciendo. Ahora, la guerra espiritual es primeramente una guerra que se libera en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque en la mente, queridos hermanos, en la mente, aquí, en la mente es el campo de los dardos de Satanás. O te bendice Dios solamente o te está atacando el diablo, significa, para que lo podemos entender en pocas palabras. Es la mente y en la voluntad del cristiano. O sea, esa lucha es en contra los argumentos y altiveces que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, para poder entender, los razonamientos orgullosos, por muy religiosos que sean, no deben tener cabida en nuestras vidas. O sea, debemos liderar la batalla cada uno de nosotros con las armas de la oración, con las armas del estudio de la palabra y con el arma del ayuno. Esto es lo que hace fortalecer al cristiano y al mismo tiempo destruir las fuerzas del enemigo. Por eso hoy en día hay muchas debilidades y flaquezas espirituales donde las personas no acuden en esta lucha porque están entre comillas, están vencidos porque cuando no combates con las armas de Dios eres destruido totalmente espiritualmente, estoy hablando. No debe tener cabida en nuestra vida, o sea, no debe tener cabida en nuestra vida cuando el enemigo nos ataca, que te quita la mala gana de buscar a Dios. Eso viene del enemigo, no viene de Dios. Tampoco el Espíritu Santo te pone ese sentir que no busca a Dios. El Espíritu Santo te pone el sentir de buscar a Dios, pero cuando hay una bajada espiritual que está más en la carne, en la cual cuesta, hay que repararse y se hace falta testificar ese valor para que cuando llegue el momento tenga las suficientes fuerzas para poder combatir esta guerra espiritual. Gloria a Dios, la cual Cristo ya la venció. Bendito sea el Padre. Ahora, los pensamientos malos debemos luchar contra cualquier pensamiento que no esté obediente a Cristo. Cuando un pensamiento no está obediente a Cristo, entonces cuando viene las frialdades y cuando viene la época de crisis, cuando vienen las cosas que no te van bien. ¿Por qué? Porque a no estar lleno tu mente de Dios significa que hay poca fuerza en la persona. Gloria a Dios. Ahora, debemos liberar batallas contra cada uno de estos impostores que nos atacan a todos. Estos impostores son los diablos, los demonios que nos atacan a todos los cristianos porque ese ejército nos ataca diciendo: ataquemos al cristiano y donde no valga la verdad, pongamos la mentira. Vamos con la mentira a media con verdad para que ellos caigan en nuestras redes y caen en las redes del diablo de esta manera. Bien, gloria a Dios. Ahora, la desobediencia, hay una guerra continua entre la carne y nuestra carne. O sea, en la desobediencia hay una guerra continua en la carne y en nuestra carne. O sea, siempre que está buscando apartarnos de la obediencia de Dios, carne y nuestra carne. O sea, la carne es el apetito de
de las sensaciones y del deseo, deseos carnales, apetitos sensativos, que a través de las concupiscencias hay esta guerra de desorden que quiere plantar el enemigo en nuestra mente. Gloria a Dios. Habla la palabra honrada, hablan palabras honradas que hay que honrar. Entonces, digamos, una palabra honrada significa que mis ojos contempla totalmente lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo, mis ojos están contemplando todo aquello que la Biblia nos dice que debemos estar siempre orando. ¿Está de acuerdo al carácter de Jesús? Bien, la pregunta formulada, ¿la carne está de acuerdo al carácter de Jesús? La pregunta sería lo siguiente. El versículo bíblico habla más de la guerra espiritual que los cristianos verdaderos, que liberan contra la carne, que está en Romanos capítulo 8, al versículo 12 y al 13, y Gálatas al 5, 16, 21. Si juntamos estos dos versículos, lo damos cuenta como esta guerra es una guerra que solamente se puede liberar y se puede ganar con las armas de Dios. Debemos fijar la mirada en Jesús, debemos poner los ojos en Jesús, no en el enemigo. El autor del libro de Hebreos nos amonesta a fijar la mirada siempre en Jesús. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, significa que vamos en dirección correcta. Cuando una posición correcta, el cristiano va en una posición correcta, mirando a Jesucristo, nunca se va a hundir, porque hay un dicho que el cristiano se hunde antes de pecar, cuando ha puesto la mirada fuera de Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se hundió en el mar, en las aguas, porque dejó de mirar a Jesús. Al dejar de mirar a Jesús y miró los vientos contrarios, eso lo hundió a Pedro. Pero vemos a través de la palabra del Señor, puesto los ojos en el autor y consumidor de Jesús, de la fe, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En Hebreos capítulo 12, al 2 y al 3, vemos totalmente que aquí el consejo que nos da la Biblia, que pongamos la mirada en Cristo Jesús. No hay que poner la mirada en nadie más, sino en Cristo Jesús. La persona que mire la carne y mire lo físico, se aparta de Jesucristo. Se aparta de él. Si darse cuenta, hay un engaño de parte del diablo que a poco se va hundiendo hasta que llega un momento que ya no siente nada de la vida de Jesucristo. Mientras Pedro se quedó mirando a Jesús, podía seguir caminando sobre el agua. Claro, cuando nosotros miramos a Jesús, cuando estamos mirándolo, nosotros podemos caminar en la fe podemos caminar sobre todos los contratiempos, problemas difíciles, crisis, altibajos, podemos andar porque tenemos los ojos puestos en Jesucristo. Y el diablo lo que quiere que tú no pongas la mirada en Cristo, sino que mires la tempestad y mires la tormenta. Eso es lo que provoca el miedo, y cuando se provoca un miedo, entonces la fe mengua y la fe se hunde en el mar de la tentación o en el mar del miedo. Gloria a Dios. Ahora, podía surgir caminando sobre el agua, pero al ver los ojos
Los ojos de Jesús al ver el fuerte viento, según Mateo, que lo vamos a poner aquí, Mateo, y después vamos a analizar los textos y después lo vamos a leer. Ahora hablando por encima. Mateo, en el versículo 14:30 de San Mateo, ¿vale? 14:30 de San Mateo. El comienzo de hundirse de un cristiano, como visto Pedro, fue el enemigo de nuestras almas. Desesperadamente quiere desviar nuestra mirada de Jesús para que naufragamos en la pérdida de la fe. Cuando se pierde la fe, se puede llegar a la conclusión totalmente perderse la salvación. Porque la salvación entra por Dios, pero por medio de la fe. Y se pierde negando la fe. Esto es lo que da a entender la santa palabra de Dios. Ahora, el diablo es imperto, es un gran imperto. El diablo es un gran imperto, gloria a Dios, en desviar nuestra mirada para que no sigamos mirando únicamente a Jesús. Es imperto. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, y ponemos la atención y no estamos atentos a la palabra de Dios que está predicando, aquí entramos todos, a ver si alguien pueda, que no estamos atentos a la palabra de Dios, nos puede desviar el diablo y para que no escuchemos la palabra, y eso significa que está engañado, está desviado, está engañado para que no pongas la mirada a Jesús. Miles de creyentes han sido engañados, miles de creyentes han sido engañados creyendo que hay que fijar la mirada en el diablo para ganar la guerra espiritual. No hay que fijar la mirada en el diablo, sino la mirada en Cristo para que no pierda tu salvación. Gloria a Dios. El diablo es muy astuto en esta guerra. El diablo es imperto, ya lo hemos dicho, gloria a Dios, que es imperto en esta materia. El creyente que fija la mirada en el diablo para ganar la guerra es totalmente destruido espiritualmente. El enemigo le tiene hechizado por el atractivo, por el atractivo sexual del sexo. Lo tiene cautivo en el sexo. Y ahí es un gran problema, donde no crece, no desarrolla y no atiende a la palabra del Señor. La arma que utiliza el diablo es el atractivo sexual que está fuera de orden. Ahora, al ejercer poderes espirituales, los testimonios que emocionalmente que esta persona termina creyendo que mientras más volumen y bulla religiosa, más guerra espiritual y más victoria sobre el enemigo. Más guerra espiritual que tenemos que vencerlo siempre mirando a Jesucristo. Ni siquiera se da cuenta de que se está hundiendo. Un cristiano puede estar en un culto y tampoco tan siquiera se da cuenta que se está hundiendo porque no está escuchando la palabra ni pone su mirada en Jesucristo. Hay personas que ponen la mirada en los líderes y no ponen la mirada en Jesucristo. Y entonces viene el hundirse en la fe
y entonces vienen las consecuencias que tienen que aclamar a Dios como clamor Pedro. Hundiéndose en el mar de la enseñanza falsa tocante a la guerra espiritual. De las enseñanzas falsas. Significa que cuando una persona no tiene contacto con la palabra del Señor, la Biblia, que no estudia la Biblia, puede entrar a hundirte en las enseñanzas falsas que la gente está dando. Al diablo se le ha dado permiso predicar en los púlpitos, y predica en los púlpitos, y entre mezclas puede decir alguna doctrina falsa. Al no tener conocimiento de ello, la gente cae en este hundimiento de doctrina. No debemos echar la culpa al diablo, no. Debemos echar las culpas a las personas, a los creyentes que no ponen atención a la palabra y no leen la palabra, ni estudian la palabra, ni hacen sumisión a la palabra, sino que vienen solamente a ver, pero no vienen a aprender. Eso es lo que pasó. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando Dios les preguntó que habían comido del árbol prohibido? Adán y Eva comen del fruto y Dios ya le tenía prohibido que no podían comer de ese fruto. Gloria a Dios, de ese fruto. Lo que pasa es lo siguiente. Adán echó la culpa a la mujer y la mujer echó la culpa a la serpiente. Pero la respuesta de Adán y Eva, no engañó a Dios. Cada uno de ellos sufrió el castigo merecido por su propia desobediencia. Ahora, ¿Dios abandonó a Adán y a Eva? No. Pudo dejarlos abandonados, pero no lo abandonó. Estuvo con ellos, porque hizo un sacrificio de pieles, mató el primer sacrificio, prototipo del sacrificio de Cristo, y lo comió de pieles de animal. Gloria a Dios, aleluya, así lo dice la palabra del Señor. Ahora, todavía hay un día que tenemos las mismas tendencias de buscar otro para echarle la culpa por nuestros pecados. Cuando yo tengo una tendencia y mi vida no va bien, le voy a echar la culpa a otro que yo pienso que ha tenido la culpa, pero no se le puede echar la culpa a nadie, sino el único eres tú. Es decir, Dios no le echó las culpas a Adán, se le echó, mejor dicho, a Eva, se le echó a Adán porque Adán estaba como un guardián de Eva, digamos, gloria a Dios. Ahora bien, para que lo podamos entender, muy fácil. Adán y Eva no engañó a Dios. No. Nosotros podemos pecar y creemos que le vamos a engañar a Dios diciendo una mentira pequeña o una excusa. No he podido venir porque he estado acá. Primeramente, a Dios no lo va a engañar de ninguna manera. Eso sí. Todavía hay días que tenemos tendencia de buscar a otro para echarle la culpa por nuestros pecados. Los falsos profetas hoy incluso animan a la gente a seguir esta tendencia. Le animan a echar la culpa al diablo. Según ellos hay espíritu de borrachera y otro de inmoralidad, espíritu de la mentira, espíritu de enojo, de la inmoralidad, espíritu de la mentira, espíritu de enojo. Esas son las artimañas del diablo. En la guerra espiritual es la artimaña del diablo para seguir sus planes. Como él ya está juzgado, quiere arrastrar al cristiano también
a la condenación por medio de sus tácticas de guerra. Bien, pecados, los falsos profetas, hay incluso hoy anima a la gente a seguir estas tendencias. Falsos profetas. Anima a la gente a decir, antes no pasa nada, has pecado, sigue pecando, que no pasa, que Dios te ama. Esas son tendencias engañosas. Una tendencia que inclina al cristiano su espíritu y su alma a que se conforme en ese engaño. Claro, yo soy humano, yo puedo pecar. No, la Biblia te dice que no puedes pecar, lo dice claramente. Pero esas tendencias te las hace el diablo creértelas, que a veces caemos en este error. Bendito sea nuestro Dios. Bien, gloria a Dios. Los falsos profetas son atrevidos, ataviados en Judá, en el versículo que tenemos aquí. Judas habla y dice, vemos por consiguiente que la victoria es la que implica amar y obedecer a Dios en la vida diaria. En la vida diaria. Nosotros venimos a un culto porque tenemos una relación con Dios. Y es una vida diaria la que tenemos. Vivir para Dios. Vivir para Dios y no para las cosas del mundo. Esto le da al diablo mucho coraje. Que vivamos para Cristo le da mucho coraje al diablo, que esto, pues, eso es lo que no quiere el diablo. Gloria a Dios. Ahora, pues, ya basta en el tiempo que habremos desperdiciado haciendo lo que agrada a los partidarios de falsa guerra espiritual. No somos niños flutantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, según el libro de Efesios, que lo tenemos aquí, gloria a Dios. Efesios, tenemos aquí el libro de Efesios, (4:14). Y después lo vamos a leer. El libro de Efesios, no seamos más niños, hermanos, no busquemos asombroso lo sensual, busquemos más bien conocer a Dios. Uno de los dardos del enemigo es el dardo sensual, fuera de orden. Cuando digo fuera de orden, fuera del matrimonio. Este dardo sexual es un dardo que totalmente envenena al cristiano y lo lleva postrado a una ruina espiritual y a una bajeza espiritual, y Dios no puede usarse de esa persona, ya puede ser quien sea. Vale, dejamos lo que es benigno, busquemos la madurez hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ya hemos leído Efesios capítulo 4 al 13 y al 14. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: el descanso en el reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra confianza. En Isaías 30:15. Y el arcángel Miguel no se atrevió a preferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda.
no debemos de ignorar el poder que tiene este arcángel llamado Lucifer, llamado luz, llamado portador de la luz, enemigo de la luz. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero los partidarios de muy mentada guerra espiritual, los partidarios los que participan, enseña que hay que reprender al diablo. Afirma que hasta las enfermedades físicas y la pobreza económica vienen por espíritus malignos. Hay que atraerle y echarle fuera para que deje de estorbarnos. Los enemigos, los demonios plantean por boca de hombres que la enfermedad la trae el Señor, la trae esta guerra, pero esta enfermedad puede provocar totalmente que el diablo engañe a la persona por medio de estas enseñanzas diabólicas, que hay enfermedades que les trae el diablo o les trae el Señor. Es una enfermedad, son unas enseñanzas más bien falsas, porque Dios no trae enfermedades. El diablo, el pecado ya en sí es una enfermedad. Pero los partidarios de la mentada guerra, lo que inventa la guerra espiritual, enseña que hay que reprender al diablo. Hay que reprender al diablo, afirman que hasta la enfermedad física y la pobreza económica viene por espíritus malignos. No. Esto pertenece a la doctrina de la prosperidad. Esto está fuera de control. Hay que atarle y echarle fuera para que deje de estorbarnos. Si miramos la cara de la moneda, cuando pecamos contra Dios en esta guerra, entonces la enfermedad sí puede venir por causa de la vía del pecado, provocado por Satanás, por la mentira, para que el cristiano solo crea. Y por el pecado sí puede venir esta enfermedad y la pobreza económica cuando te la crees, cuando se vive en pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero Dios no, porque Dios no manda ninguna enfermedad y tampoco manda pobrezas. La manda el diablo cuando nos creemos que por medio del pecado puede venir eso. Pues no puede venir eso, porque en el Señor hay perdón y la riqueza nuestra no está en el dinero, sino la riqueza nuestra está en Cristo. Y nuestra salud no está en la medicina, sino está en Cristo, espiritualmente. Amigo, que hay tantos amigos que leen la Biblia, ni el propio arcángel Miguel se atrevía a hacer tal cosa. El apóstol Pedro habla de los falsos profetas en el capítulo 2 de su segunda epístola. En la última parte del versículo 10 nos dice que aquellos falsos profetas son atrevidos y contumaces y arrogantes que no tienen reparo en insultar a las potestades superiores. Es decir, son de los que reprenden sin vergüenza al diablo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, en esta guerra el diablo quiere meterte en un juicio que tú lo que estás haciendo está mal. El diablo quiere judiciarte, decirte, poner en tu mente, tú lo que estás haciendo está mal, para ti no hay reparo, para ti no hay oportunidad, tú es mejor que no dejes de leer la Biblia, dejes de asistir a un servicio, dejes totalmente porque para ti no hay reparo. Es una mentira del diablo. En la guerra espiritual hay muchas mentiras contra el cristiano y hay muchas maneras para que el cristiano se crea todas las mentiras del diablo. Bendito Dios. Ahora, en la última parte del versículo 10, que lo vamos
que lo vamos a leer, gloria a Dios, son los que reprenden sin vergüenza al diablo. Esto, si la persona que reprende sin vergüenza al diablo tiene que tener una base para poder reprenderle. Es cuando él te va a atacar y tú ya no puedes, entonces tienes que reprenderlo, pero siempre mencionando el nombre de Cristo o de Jehová, gloria a Dios. Pero no se puede decir a todo momento, te reprendo. No, no se puede decir, porque ahí eso es lo que quiere el diablo, que en esta guerra usted siempre esté reprendiendo. No, pues tiene que tener un motivo totalmente para reprender, como lo tuvo el arcángel Miguel, tuvo un motivo para llevarlo a Dios, para que el Señor lo moleste. Son de los que reprenden sin vergüenza al diablo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Bueno, bien, pero esto, hablando mal de cosas, no entiende como animales racionales, necios, para presar indestrucción y perecerán en sus propias perdición. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, al 11 al 12, el apóstol Pablo, hablando del diablo, dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Una palabra maquinación significa dardos de pensamientos. Dardos de pensamientos que el cristiano es invadido por los dardos del diablo. Todo el día es invadido. Pero por eso tenemos una protección del Espíritu Santo para que nosotros seamos protegidos con estos dardos. De estos dardos, mejor dicho. Segunda de Corintios 2:11 lo dice claramente. Dice, no ignoramos sus maquinaciones, diciendo, no ignoréis las maquinaciones, porque el diablo se va a atacar, se va a tirar dardos venenosos a la mente, va a tirar dardos que vuestros pensamientos sean erróneos, sean equivocados en cuanto a la palabra de Dios. De la forma en que el diablo nos incita, a reprenderle bajo el pretexto de hacer guerra espiritual en su contra. No seamos engañados, porque eso es lo que quiere él, que se le reprenda constantemente. Eso es lo que quiere él. Ahora, Dios ofrece protección espiritual a los que le obedecen. Si una persona que es atacado por el diablo y la persona cristiana no obedece la palabra de Dios, no puede tener protección de Dios, porque no le obedece. No puede ser protegido por Dios por la poca falta en cero de obediencia a Dios. De obediencia. Entonces tenemos aquí el problema. Tenemos el problema, entonces, no sigamos engañados en este aspecto. Dios ofrece protección espiritual a los que le obedecen. La Biblia afirma claramente que Dios protege espiritualmente a los que le obedecen. Primera de Pedro 3, 12 a 13. Vemos Primera de Pedro, vemos aquí, Pedro 3, 13. Primera de Pedro 3, 12, 13 nos enseña que es común hoy en día escuchar a los cristianos exigir a Dios. Y es una táctica del diablo. Exigir
a Dios no se le puede exigir. Porque eso es lo que quiere el diablo, que tú, que el cristiano, mejor dicho, le exija a Dios no se le puede exigir. Que lo proteja de los poderes ocultos por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros sumisamente hemos pecado, o somos tentados, somos atacados, sí podemos decirle, Señor, protégeme, pero humildemente, no exigiéndole a Él, sino humildemente. Pero lo cierto es que si amamos a Dios y le obedecemos, Él se encargará de protegernos, gloria a Dios, de protegernos totalmente de esto. Ahora, si lo demandamos o rechazamos la sangre de Cristo, si le demandamos y rechazamos la sangre de Cristo por medio de la queja que tengamos contra Dios, ¿por qué no me sacaste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué esto? Y te haces esas preguntas y ahí no quejas contra Dios. Dios siempre protege a los suyos, sí, pero no con una exigencia, sino de corazón humilde. El que le obedece está protegido, mientras que el que no le obedece no está protegido. No está protegido, está fuera de la protección. A pesar de 1000 reclamos y oraciones en voz alta, clamando a Dios y su protección y por medio de la sangre de Jesús. Bien, lamentablemente hay muchos hoy en día que intentan emplear la sangre de Jesús para quejarse contra Jesús. Vemos que hay mucha gente hoy en día que hacen carpas grandes, eventos grandes, llaman mucho la atención que aquí está la presencia de Dios. Es como se idolatra en la presencia de Dios, pero no menciona el nombre de Jesús, diciéndole que la presencia de Dios esté, sino se idolatra de una manera de la presencia de Dios, pero no conociendo al que da la presencia de Dios, que es Dios. Vale, gloria a Dios. Lamentablemente hay muchos hoy en día que intentan emplear la sangre de Jesús. Hecho fuera con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesús. Está utilizando el término que es lo que el enemigo quiere que lo utilices de una forma exigente, una forma que está exigiendo, una forma que no es la correcta. La sangre de Cristo es como una vacuna, en contra de los ataques del diablo. Ahí sí, humildemente, te reprendo, invoco la sangre de Jesucristo. Sabemos que la sangre de Cristo no está líquida, está hablando de la obra expiatoria de Jesús. Vale. Aquellas personas que creen que pueden vacunarse contra los poderes malignos por medio de invocar en oración la sangre de Jesús, pero Dios protege a los obedientes. Si eres desobediente y estás invocando la sangre de Cristo, no te va a hacer caso porque eres desobediente. No te va a corresponder porque eres desobediente y no es protegido porque eres desobediente a Dios. Vale. Protege solamente a los obedientes, Forma de Dios siempre le protege tal porque modo que hasta el propio diablo tiene que reconocer delante de Dios que le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Job 1, 8 a 10. Bien, si el creyente obediente y nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 a 17, los falsos profetas, basándose en una interpretación equivocada del libro de Éxodo, capítulo 20 al 4 al 5, enseñan que los pecados de los antepasados de los cristianos
dan derecho legal a los demonios para que le aten. Eso es erróneo, totalmente. De ahí va metido la guerra también. No tema ningún creyente en nada de lo que ellos dicen. Dios protege espiritualmente a los que le obedecen. Guerra espiritual en la que podemos encontrar con la ayuda de Dios. Amén. Si leemos los textos de la Biblia que estamos citando aquí, hay una guerra espiritual, texto en 2 Corintios 10, 3, 6, y esto va en la mente. Mateo 14, 30, Efesios 4, 14 y 1 de Pedro 3, 12 al 13. Estos textos y más que no he puesto aquí son los que te apoyan, los que tienen la enseñanza para que tú estudies, para que el cristiano, mejor dicho, no digo tú, aparte de la palabra tú, al cristiano para que estudie la Biblia. Siempre la Biblia se estudia con una necesidad hambrienta. Siempre la Biblia se estudia humildemente. No para debatir ni saber más que otro, sino para estar preparado para la guerra espiritual. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí el estudio de la palabra. Amén. Ahora, voy a preguntarle al hermano ¿qué entiende por guerra espiritual? Guerra espiritual. Sí. Es una guerra de vamos a ver, lo que estaba comentando el hermano José era de la guerra espiritual de no ser engañado, de estudiar la palabra de Dios, para que si no estudiamos la palabra de Dios vamos a ser más engañados antes, ¿no? Muy bien, así es, correcto. Esa es la pregunta. Tampoco hay que ir a la ligereza haciendo cosas. No. Bien contestada la pregunta. Entonces, hay una guerra espiritual que se enfrenta al cristiano diariamente. Con las doctrinas. Con la doctrina. Y si no leemos la Biblia, pues eres atacado. Vamos a ser atacados por el enemigo. Porque al no leer no tiene conocimiento y ahí no te engañan. Y ahí lo que está pasando. Ahí se va a introducir el enemigo. El enemigo se introduce ahí. Vamos a ser engañados fácilmente por no estudiar la Biblia. Exactamente. Por no estudiar su palabra. Correctamente. Amén. Pues, ¿lo han entendido bien claro? Amén. Pues ya está. Amén. ¿Cómo se quita? Bueno, pues lo digo para todos aquellos que quieran venir al estudio de la palabra, porque no basta solamente de venir al culto. Hay más fuentes de enseñanzas bíblicas. Hoy en día se necesita más leer la Biblia, estudiarla, practicarla y vivirla. Amén. Amén. Hasta aquí el estudio de la palabra. Amén. Bendiciones. Amén. ¿Dónde se quita? ¿Aquí arriba?